tema del porcino y toda la fecha, ¿no? Vale, pues eso, fuera de esa ganadería que es la que importa estratégicamente a las autoridades en Aragón, esta comarca es una de las que más ganadería tiene, de la de verdad, de la que usa recursos naturales in situ, ganadería extensiva. Que también os quería invitar, tirándome piedras a mi tejado, a ser un poco críticos con la ganadería extensiva, porque muchas veces la ganadería extensiva cría corderos, cría terneros, haciendo uso de los recursos del paisaje, y esos corderos y terneros se acaban de cebar con el pack de trigo, maíz, trans, soja y palma, ¿no? Hidratos de carbono, trigo, maíz, proteína, soja, grasa, palma. Y a día de hoy todavía, pues claro, la industria seguramente lo último que se va a plantear es hacer un sacrificio o comercialización separado de la carne que proviene de ganadería industrial y que proviene de extensivo, para que el extensivo se pueda centrar más en la sostenibilidad y se diferencie una cosa de la otra. La ganadería que genera una huella de carbono importante y la ganadería con criterios de sostenibilidad. Hoy por hoy pues no estamos ahí. A ver, para que os hagáis una idea de cómo surgió el proyecto, que aquí en la zona pues, a ver, os voy a esbarrar mucho, si eso me llamáis la atención y me llamáis al orden. La zona es una zona turística y ya veréis la que sería, pues es un negocio volcado al turismo. Cuando empezamos nosotros, como os decía, había pocos negocios de elaboración agroalimentaria y se consideraba una estupidez. Las autoridades estaban todavía cerrando las últimas carnicerías de pueblo que sacrificaban los corderos de casa, ¿no? Y ya les obligaban a llevar a sacrificar a los mataderos y claro, la gente de casa que no se fía del sacrificio de los mataderos, que no le gustaba estresar a los animales en el transporte, muchos sacrificaban en casa y vendían en la carnicería, y así han ido cerrando la mayor parte de carnicerías antiguas. En la última que había en el valle la chaparon hace 5 o 6 años, y esos eran igual los últimos negocios que sí que hacían algo de elaborados. Luego el resto pues somos ya de nueva generación, que ya hemos pasado por el aro enteros. La que sería esta la monta mi padre como una forma de autoempleo para mi madre, para que trabajara menos, porque trabajaba en el turismo, y el empleo feminizado en las zonas turísticas pues es cocina y limpieza, escaleras y dejarse la espalda, y eso en la que sería era para que trabajara un poco menos. Error, en ese sentido no acaba de funcionar, pero bueno, como autoempleo sí. Y la decisión de montar la quesería fue en una charla en Jaca, cuando se estaba hablando de la unión de estaciones, y mi padre con otra gente del valle montaron una asociación exponiéndose al linchamiento público, y el que era entonces alcalde de Sallén de Gállego se reía de esas otras salidas de empleo que también pueden estar enfocadas al turismo, como está esto, pero que no necesariamente es hostelería, no necesariamente es construcción o alojamientos, sino que trata de dar algún valor al territorio, y que estos consumidores flotantes que vienen en forma de turistas pues puedan aportar también algo, dejar algo en el territorio, que se note no solo que no repercuta solo en la construcción. El alcalde de Sallén se reía de las chorradas esas que hacen los hippies neorurales, de las mermeladas, los pacharanes o los quesos. Y dice mi padre, pues vas a ver. Y en realidad la cosa viene de ahí, de cabezonería, de decir, bueno, ¿y por qué no vamos a intentar hacer otra cosa? Que para que os hagáis una idea y por enlazar cosas,
en el proyecto este de desarrollista que nos atraviesa todavía, que marcó el franquismo a mediados del siglo XX, en el que la agricultura se tenía que industrializar y la agricultura que marcaba tendencia era el regadío. Ya os explicarán cuándo es, mañana o pasado, en Artieda. Mañana. Pues la zona está bastante atravesada por ese modelo desarrollista. Por un lado, los embalses que han embozado el fondo de muchos valles, y el desarrollismo turístico. El que fue alcalde de Jaca durante el grueso del siglo XX, Juan Lacasa, un intelectual que le pilló la guerra civil como doctorando de Derecho, y con su pistola Luger fue paseando a gente por estos valles. Aquí donde estáis había una... Perdona, estoy esbarrando, pero aquí había una casita de camineros, por eso está esta explanada aquí. Y en los años 30 vivía aquí un hombre que había enviudado con dos niñas, una muy pequeña y otra un poco más grande, que se les mandaba a su madre, y se conocía aquí estos montes de maravilla, y me vino esa niña hace unos años, la mujer viejísima, con dos muletas, y se me puso a contar de las cuevas que conocía, de que se iba a bailar con los gitanos cuando pasaban con el carromato, y se me puso a contar una cosa que su hijo, nervioso, le trató de hacer callar continuamente mientras me la contaba, porque seguramente ella le había educado a él también en el silencio, pero ella me lo quería transmitir, y yo os lo quiero transmitir, aunque no tenga mucho que ver con vuestra visita. Esa niña iba con su hermana hacia Villanúa y vio a algunos de los que llamaban los 12 apóstoles, 12 camisas viejas de Jaca, entre ellos el que fue alcalde de Jaca durante décadas. Los vio que estaban paseando en la contracurva de la carretera vieja. Ahora la curva cruzaría al otro lado de la carretera antigua, cruzaría al otro lado de la carretera siguiendo un poco el dibujo que marca el río, y vieron que estaban torturando a un joven de 30 y pocos años, un empleado ferroviario, seguramente comunista, vasco, un empleado de la estación de Canfrán, al que habían atado las manos con alambre en la espalda. Y me dijo esta mujer que las tenía ya ennegrecidas, porque no llevan ninguna idea de desatárselas. Y a la niña la echaron de allí, le dijeron que continuara hacia Villanúa, pero ella se conocía estos montes mejor que nadie. Cogió a su hermana de la mano, se la llevó por la carretera hacia Villanúa, y en que los perdió de vista volvió por el monte para ser testigo de aquella escena. Y me contó que lo torturaron, le querían obligar a que gritara en viva España, me dijo ella. Le dispararon en las dos rodillas y luego lo ejecutaron. Y tuvo que ir su padre luego, que era el currito más cercano que había, a ocuparse del cadáver y bajarlo a Villanueva. Pues Juan Lacasa, el intelectual que fue ejecutando rojos por aquí, por la comarca, fue el hombre fuerte del régimen en la zona, y él encargado de trasladar el modelo de desarrollismo turístico a la zona. El desarrollismo turístico trató de imponer en esta zona la misma lógica que se impuso en la costa, que es, con las plusvalías de la construcción, enriquecernos a lo loco los cuatro amiguetes y pagar algún tipo de infraestructura turística que pueda hacer de llamada a los turistas. Y esa infraestructura turística, o esa primera línea de playa, ese paseo marítimo, ese puerto, usarlo para valorizar luego las diferentes zonas de construcción que se hacen alrededor, ¿no? Generando pues un sistema de precios basado en la primera línea de playa, segunda línea, estas cosas.
Y esa misma lógica la trasladaron aquí, a las estaciones de esquí. Aquí muchas veces se habla del turismo y aquí ahora muchos empresarios locales están un poco incómodos, a pesar de que pues muchos no tienen demasiado problema no han tenido demasiado problema, la mayoría con la crisis. Que no han tenido problema han sido los curritos. Tienen problemas porque no pueden desplegar el modelo que tienen aprendido de décadas, que no es ofrecer servicios a los turistas. Para eso están los mataos que se ponen un negocio y levantan la hipoteca a base de sueño, de dormir pocas horas. El verdadero negocio es hacer pelotazos, es construir y vender los edificios. Luego, pues si alguien quiere trabajar allí, quiere limpiar los edificios y quiere dar servicios, pues ya se apañarán. Pero el negocio del turismo es el pelotazo. No es turismo, es turismo más construcción. Ese es el modelo del desarrollo turístico. Y eso.